En el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 8 al 9, es un libro muy lindo, un libro de historia, redactado por Lucas. Dicen los eruditos, un libro muy lindo me gusta leer el libro de los Hechos. En un pastor donde yo me congregaba, yo le cuento siempre sobre él, está con el Señor. Él decía, yo nací en el libro de los Hechos, decía él, porque era un pentecostal lleno del Espíritu Santo. Entonces él decía, yo nací en el libro de los Hechos. Y siempre me ha gustado, un libro muy lindo, escrito por Lucas, y que narra en detalle las cosas que ocurrieron en ese entonces. Dicen que Lucas era un doctor, un médico, y como los doctores son detallistas, entonces él escribe con muchos detalles las cosas que ocurrieron en el tiempo del Señor Jesús. Dice su palabra entonces en Hechos capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice así su palabra, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 8 dice entonces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Jesús, la ascensión de Jesús antes de ir a la diestra de su Padre, Él le dijo, reunidos con los discípulos, le dijo esto que acabamos de leer. El versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo leo en otra versión, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Fue la ascensión de Jesús después de su resurrección, y no lo dejó solo, dejó el Espíritu Santo. Cuando cualquiera de nosotros, hermano, preguntamos, o yo hacía esa pregunta, y digo, Señor, en ese entonces, ¿qué leían los hermanos? La iglesia primitiva, que se llama en ese entonces. Si Jesús estaba con ellos y se elevó a los cielos, ascendió, Él dejó el Espíritu Santo para los discípulos. Pero los cristianos, entonces, ¿qué leían? Nosotros tenemos la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Que le estamos leyendo. Pero ahí no tenían el Nuevo Testamento sobre Jesús, nosotros lo tenemos. Y la palabra es la que leemos, nos toca, nos habla. Y en ese entonces, ¿cómo se convertían? ¿Cómo llegaban a Jesús? Como nosotros. Pero ¿cómo lo hacían si no tenían las Escrituras? ¿No es cierto? Todo ese periodo. Cuando nosotros nos convertimos a Jesús, obviamente fue porque alguien nos predicó el Evangelio y nos habló de la palabra de Dios, escrita en la Biblia. Nos hablaron en un momento dado de Jesús
Y la palabra, su palabra, cambió nuestras vidas, tu vida y mi vida. Aquel día, poco a poco, fue inquietándonos para buscar de Jesús. Cuando llegó ese momento, la vida nuestra dio un vuelco tremendo, 180 grados, cambió todo lo que pensábamos y cómo íbamos y el camino que teníamos y cómo estábamos. En ese momento, indudablemente que vino la paz. Muchas respuestas de la vida que estaban en nuestras mentes vinieron en ese lapso. Algunas rápidas, otras más lentas. Y hasta el día de hoy, Dios nos da respuestas. Y poco a poco fuimos transformados, cambiados. Él ordenó por su palabra, al congregarnos como hoy, perdón hermano, el ir escudriñando, leyendo, orando y escuchando mensajes, fuimos cambiando. Somos distintos y llevamos un camino mucho mejor que el de antes, más glorioso, más tranquilo. En el libro de Segunda de Pedro, hermanos, si van a buscar Primera de Pedro, hermano, perdón usted. En el libro Primera de Pedro, el capítulo 2, en el libro Primera de Pedro, capítulo 2, así que ahora encuentran muy rápido y eso está bien. Amén. Ha sido bueno, entonces, de esa forma hemos ido avanzando todos y conocemos dónde están los libros. Y eso es bueno, hermano. Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos el pueblo de Dios adquirido, hermano. Pero las personas o aquella persona o el predicador o el mensaje que escuchamos y nos predicó, en ese entonces, a cada uno de nosotros, lo primero que hacemos nosotros en ese entonces, quiero comprar una Biblia, porque queríamos leer, ¿cierto? Entonces, o nos regaló el hermano o la hermana una Biblia, porque sabía que, y pregunta, ¿dónde que leo? ¿Qué empiezo? Por leer. Entonces uno le dice, lee los salmos, los proverbios, los evangelios, empieza por ahí. Uno anhela y añora que aquella persona, aquel hermano recién nacido, que lo primero que uno quiere hacer es comprarle una Biblia o regalarle una Biblia, que es la palabra de Dios. Y eso nos motiva, hermano, a hacer eso. Porque lo que está escrito en la palabra de Dios inspirada y redactada es por el Espíritu Santo. Por eso pongámonos en ese 2000 años atrás, cuando Jesús vino a la tierra y les dijo, y ellos no tenían lo que nosotros tenemos, ¿cierto? La palabra de Dios.
La Biblia que regalamos y anhelamos y queremos entregarla, regalarla como sea para que ellas la lean, aquellas personas, como lo hicieron con nosotros. Recuerdo, cada uno viene en la memoria qué hizo en aquel momento de querer tener una Biblia. Yo recuerdo ese momento. Me compré una de tapa roja, me acuerdo, de tapa roja. Y dije, después me incomodé porque veía que todos los hermanos varones tenían tapa negra. Entonces yo me compré una roja, no me importaba, no miré nada, la compré nomás. Y grandecita, todavía la tenemos, ¿cierto? Todavía está. Pero era de tapa roja y después me incomodé porque dije, Señor, los varones usan todas negras. No importa eso, hermano, pero yo dije, no, yo voy a comprar una con tapa negra. Era bonita, grande, entonces me compré esa que está el de hoy, está en la casa. Y no entendía mucho, pero queríamos aprender de la palabra, conocer al Señor. Esta Biblia que inspirada y redactada por el Espíritu Santo, escrita por 40 hombres aproximadamente, de diversas procedencias, de un periodo ello de 1500, 1600 años. Entre estos autores están los reyes, profetas, pescadores y pastores, como Moisés, David, Salomón, Isaías, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una diversidad de autores. La Biblia como único volumen compilado Antiguo y Nuevo Testamento nació en el siglo IV después de Cristo. Y en ese entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo aprendían? ¿Cómo se convertían? ¿Cómo creían en Jesús? Uno se pregunta, si fue redactado después de que Cristo y la historia hablan, los evangelios, cuando fue Cristo a los cielos, como le vimos. Entonces, alrededor del año 350, 400 después de Cristo, por un grupo de tres, a lo menos 3 copistas que la escribieron en griego de manera simultánea. Se trata de un manuscrito más antiguo existente que contiene la Biblia cristiana en griego en esos entonces. Quiero hacer un poquito de historia respecto de la Biblia. La pregunta que me hacían, nos hacemos, entonces, ¿cómo se convirtieron los primeros cristianos? Si no tenían la palabra, la Biblia, para comprobar lo que ellos predicaban, los discípulos de Jesús, por todo ese periodo de años antes que saliera la primera versión de la Biblia escrita. Como leímos en el capítulo de Hechos 1, versículo 8, el libro de los Hechos que registra la orden que le da Jesús a sus discípulos a fin de que se conviertan en sus testigos. Un hecho que habría de modificar significativamente la historia del mundo. Él le dijo que le iba a dar poder y que predicara el Evangelio a todo el mundo. La iglesia primitiva, hermano, se instruía principalmente perseverando en la enseñanza de los apóstoles. La comunión, la fracción del pan y la oración. Se reunían en casas, iglesias domésticas, para aprender sobre la resurrección de Jesús. Orar y compartir los bienes manteniendo la unidad y el fervor doctrinal. Esta enseñanza apostólica, mire que se basaba en el testimonio de los apóstoles.
sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Eso hablaban. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús, porque ellos lo vieron. Fueron testigos oculares. Vieron todo eso. Caminaron con él 3 años y medio. La Biblia no habla, quizás alguno lo conoció de pequeñito, jugaron a los juegos de ese entonces, quizás, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero me imagino, imaginándome yo, quizás más al dudo de ellos, jugó con el Señor por ahí. Entonces ellos hablaban de la resurrección, pero había algo que hacía sentir. ¿Qué tenían ellos, los discípulos o apóstoles, para que se convencieran? Porque a nosotros dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Viene por la fe, por oír la palabra. Y ellos le hablaban de lo que ellos vieron. Lo que ellos vieron en ese entonces. No tenían todavía la escritura, pero tenían los hechos. ¿Quién daba testimonio de eso? El Espíritu Santo. Él caía sobre ellos, la convicción sobre las personas. Le decían, quizás es verdad lo que dice Pablo, es verdad lo que hizo Mateo, es verdad lo que hizo Esteban, es verdad. El primer mártir de la iglesia, Esteban, fue muerto, lapidado a piedrazos porque dijo la verdad. Habló de Jesús con unción y gracia y lo mataron. Porque quizás no tenían ellos, los fariseos, los saduceos y todos ellos, los que lo piedraron, no tenían la palabra que testificara, dijera, ¿dónde está eso? Pero tenían la unción y la gracia. Ellos vieron a Jesús crucificado, caminaron con él. Por eso dije, esta enseñanza apostólica se basaba en el testimonio de los apóstoles sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué le creían a los apóstoles? Principalmente porque eran testigos oculares, directos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, demostrando su autenticidad con una autoridad otorgada y la convicción de estar dispuesto a morir por su testimonio, porque sabían lo que pasó. Cuando hay un accidente en la calle, ¿qué busca la policía? Un testigo. Hay mentirosos, sí, para dañar, para perjudicar. O compran testigos, si lo hay también, falsos, pero tienen su condena. Pero ellos fueron testigos. Por eso se busca testigos que digan en los estrados, usted lo conoció, quién era él, cómo se llamaba, cuánto mide, todo. Y el testigo habla de la persona que conoce. Da testimonio de que él no estuvo ahí o estuvo, no lo sé. Son testigos. Y si son sinceros y oculares, va a ser creíble para el juez. Y para los jueces que están ahí, van a sentir ellos que dice la verdad. Aunque el diablo miente y la mentira puede ser tan real, que los jueces tienen que tener discernimiento de espíritu para poder saber. Lo planifican de tal forma. Pero las cosas de Dios no son así. Entonces ellos eran testigos oculares, directos de la vida y muerte, de resurrección de Jesús, demostrando su autenticidad con una autoridad. Pues le dijo el Señor, como le dimos en el libro de los Hechos, capítulo 8, dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él le dio el Espíritu Santo. Él pone la gracia, la credibilidad y convence de pecado al Espíritu Santo.
estaban dispuestos a morir porque sabían que era la verdad. Sabían que era la verdad de lo que vieron. Y que Jesús, viendo a Jesús que resucitó y se fue en una nube, hermano, al reino de los cielos, de su Padre, ¿cómo uno no va a creer eso si ve a Jesús? Si usted lo viera, hermano, o yo lo viera, estoy viendo algo que si yo muero igual que Él murió en la cruz, yo voy a resucitar. ¿Qué importa si me matan? Viviré. Viviré si yo veo que Jesús se elevó a los cielos. Dice, por tanto, ustedes también son como yo, si creen en mí. Aunque estén muertos, vivirán. ¿Yo tendría miedo? No, porque si me matan, resucito. Como Jesús no tenía miedo, porque creyeron y vieron con sus ojos. Nosotros por fe creemos, hermano, y por fe sabremos y sabemos que es así. No fuimos testigos oculares, pero sí sabemos que es así por su palabra. Por eso ellos estaban dispuestos a morir. Decían, mejor me evito problemas. Otros veían caso menos. O que nos vituperen, nos digan cosas, nos insulten, te digan canuto, y etcétera, etcétera. Que se burlen de ti. Si nos vamos antes, es mejor, pero decimos, Señor, hay responsabilidades, ¿no es cierto? Hay hijos, todavía hay nietos, hay esposa, y uno dice, Señor, cuando tú digas, pero estaremos mejor en el reino de los cielos. Pero hay una misión que cumplir en esta tierra, hermano. Gloria al Señor. Su mensaje se basaba en la experiencia personal, no en rumores. Lo que validaba su credibilidad ante los primeros creyentes. Ellos habían visto, hablado y comido con Jesús resucitado. Contaba un hermano que los judíos tenían la costumbre entonces de comer sentados, acostaditos. Por eso el apóstol Juan siempre estaba, no diré el predilecto, pero le tenía cariño a Jesús. Y Jesús también a él. Y él, por eso se acostaba en su pecho, porque comían con la mano, sacaban con la mano su comida y se acostaban así. Se ven todos los romanos que se acostaban, y ellos también, los discípulos, se acostaban así. Y por eso tenían que lavar los pies primero y las manos, porque los pies quedaban para el otro lado, encima del otro hermano. Comían así, era la costumbre de ellos. Entonces, Juan siempre estaba en el pecho del Señor Jesús. Entonces tenían que lavarse los pies para que estuvieran limpios, que las sandalias, lo que caminaban, etcétera, etcétera. Y ahí no, obviamente no habían esas cosas que se echan ahora en los pies, para minorar. Usted entiende, hermano. Entonces, Juan se recostaba en el pecho. ¿Cómo no iba a saber él eso? Qué lindo. Por eso Juan no murió de muerte física, digamos, matado, aserrado o con espada. Murió de viejito en la isla de Pasmos. Escribió el libro del Apocalipsis, porque el Señor lo profetizó. Amén. El mensaje de ellos se basaba en la experiencia personal, no en rumores, lo que validaba su credibilidad ante los primeros creyentes. Ellos habían visto, hablado y comido con Jesús resucitado, lo que transformó su miedo inicial en una fe inquebrantable. Como les decía yo, ¿cómo no tener fe si los vimos irse al cielo? Los vimos, entramos ahí cuando en esa tumba estaba vacía y Él no estaba, y después se apareció en medio de ellos con los hoyitos, la espada traspasada, la lanza, y se apareció en medio de ellos y comió con ellos. ¿Qué mejor testimonio que eso, hermano? ¿Qué mejor? Entonces,
¿Qué miedo iban a tener? Iba a dolerles la carne seguramente cuando fueran apiedrados como el primer mártir Esteban, que no le importó. Cuando habló de Jesús, de la resurrección y la vida. Y apiedrado y todo, imagínate primero, le dolían las piedras filudas y todo eso. Por eso su miedo inicial se transformó en una fe inquebrantable. ¿Qué hizo Jesús? O dio a sus discípulos para que tuvieran tanta gracia, valentía, autoridad y poder para predicar su mensaje al mundo. Su Espíritu Santo. Tendréis poder. Ellos eran considerados mensajeros, autorizados o embajadores de Jesús. 12 hombres que salieron y dieron vuelta al mundo. Y hasta el día de hoy, el Evangelio para todo el mundo. Respaldado por el poder del Espíritu Santo, llevaron el mensaje. En Hechos capítulo 2, hermano. Hechos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 4, leamos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El versículo 2 y 13 abajo, leamos hermano, versículo 2 y 13. El mismo capítulo dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Estaban ebrios. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Lo que leíamos, que recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo. Voy a mencionar algo, hermano. ¿Quién era Pedro antes? El apóstol Pedro. Un conocido, Simón, un pescador judío, trabajador, sencillo, de Bethsaida, que vivía en Capernaum. Él trabajaba en el mar de Galilea, en el lago de Genesaret, junto a su hermano Andrés y su padre. Era un hombre de temperamento impetuoso, bien violento este Pedrito, franco y directo, con una educación limitada. Era casado, ya que los evangelios mencionan que Jesús sanó a su suegra. Si gusta lo leemos en Mateo 8. Busque Mateo, capítulo 8. Versículo 14 y 16. Mateo, capítulo 8. Versículo 14 al 16. Dice arriba, Jesús sana a la suegra de Pedro. Por lo tanto, Pedro era casado. Si no es casado no puede tener suegra. Los que somos casados, teníamos suegra. Mi suegra ya partió con el Señor. Y dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía.
Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias. ¿Quién hizo? Pedro, a través del Espíritu Santo. Jesús hizo milagros, viendo que era la suegra. El Espíritu Santo, hermano, otorgó a los apóstoles un poder transformador en Pentecostés, capacitándolos para ser testigos valientes de Jesús. Les dio la capacidad de realizar milagros, sanar enfermos, hablar en diversas lenguas y predicar el Evangelio con gran autoridad, impulsando la misión de la iglesia y la expansión de la fe. El Espíritu Santo dio a los apóstoles valentía, se fue el temor, le dio coraje férreo para predicar, autoridad para sanar enfermos y realizar milagros en nombre de Jesús. Iluminación para entender las escrituras del Antiguo Testamento, porque ellos leían el Antiguo Testamento. No tenían la revelación. Algunos no tenían conocimiento, quizás nunca habían leído eso, como Pedro. Dios le dio la iluminación de las escrituras y las enseñanzas de Cristo durante esos 3 años y medio. Ellos hicieron milagros. ¿Cómo, si nosotros analizamos con el principio cuando hablamos, cómo se convirtió la gente? Por los prodigios, por los milagros, por la sabiduría que ellos tenían y hablaban de Jesús, pero lo acompañaban las señales. Muchos iban, como decía en una parte de la Escritura, que iban por los panes y los peces, ¿no? Querían los milagros, querían comer, pescado, pan, porque decía, pero no querían seguir a Jesús. Querían ser sanados física y también querían comer, alimentarse, pero no por amor a Jesús, ni entendían que hay un alma que salvar, que Cristo murió en la cruz por ellos. Y muchos hoy pasan lo mismo, vienen por los panes y los peces sin entender, como en aquellos tiempos. Vienen por los milagros y se van. Vienen por las sanidades, se van. Vienen para que Dios le arregle su problema y Él, como es bueno, misericordioso, y la oración de los hermanos, el clamor, Dios lo hace y actúa. Pero ¿dónde están? Nunca más vuelven algunos. O cuando vuelven cargan de nuevo en la enfermedad, en la dolencia, y peor todavía, vuelven de nuevo a la iglesia. Voy a ir allá de nuevo donde los hermanos, para que oren por mí y después salgo de nuevo. Dios no puede ser burlado. Nunca. El libro de Marcos, capítulo 16, libro de Marcos, capítulo 16. Libro de Marcos, capítulo 6, versículo 15, hermanos. Versículo 15 al 20, vamos a leer. Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 20. Dice, arriba dice, Jesús comisiona a los apóstoles.
Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo dice la Biblia. En eso entonces el Señor usó a estas personas con esa unción y esa gracia. Se dio a entender, por decirlo de alguna manera, que Jesús tenía poder para hacer todas esas cosas, porque no estaba en las Escrituras. Y Él dijo, como diciendo, haré esto porque todavía no ha sido redactada mi palabra, la Biblia. Entonces, para que la gente entienda y me haga conocer de que yo soy el Salvador y el Mesías, Jesús resucitado, entonces usaré a los discípulos en prodigios y milagros. Estoy parafraseando, hermano. Por eso le dijo, el que creyere y fuere id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Antes le dijo, tendréis poder. Le dio primero el Espíritu Santo, la gracia. Entonces, el Espíritu Santo otorgó a los apóstoles un poder transformador. La iglesia primitiva, hermanos, creció rápidamente tras la muerte y resurrección de Jesús, principalmente a través de la predicación de los apóstoles, quienes testificaron de su resurrección, ascensión y el poder y señorío de Jesús. Si alguien ve eso, hermano, indudablemente que vamos, los quiero llevar, si lo da, me gusta a mí eso, como que viajar a 2000 años atrás. Si hubiéramos visto eso de Jesús en la cruz, su tumba vacía, los milagros, como él hablaba y predicaba, y después verlo ascender al cielo en una nube, yo me hubiera colgado de una pierna de Jesús. Me voy con él, dice. No para no pagar las deudas, hermano. Hay que pagarlas. Si no, el Señor me dice, paga tu deuda y después te pagas. Muchos se quieren ir antes para no pagar las deudas. Eso no lo permite el Señor. Hay que estar en orden. La iglesia primitiva creció rápidamente tras la muerte y resurrección de Jesús, principalmente a través de la predicación de los apóstoles, quienes testificaban de su resurrección, ascensión y señorío. Esta enseñanza se centraba en la fe en Jesús, el perdón de pecados, y la vida comunitaria, a menudo bajo persecución en ese entonces por el pueblo romano, que perseguían a los cristianos. Mientras preparaba esto, buscando una palabra, o me gusta ir a esos tiempos, llegué en un momento dado a propósito de esto, de cómo morían los cristianos en ese entonces. Y la verdad que a veces los echaban en unos hoyos terribles, se los subterráneos, en unas cloacas, donde estaba toda la suciedad de los romanos, de los baños que eran de una tira, se sentaban ahí, los tiraban ahí a los cristianos. Y ahí abajo, y decía, Señor, oh, qué terrible, Señor. No sé si yo hubiera sido capaz de eso, para que negaran a Jesús. Otros los amarraban
y los ponían en el centro, hacían los humanos y sacaban los leones para que los comieran. Y mostraban, y dije, Señor, no sé si estaba preparado para eso. Hay que ser sincero con Dios, hermano. Recuerden que Pedro dijo, Señor, no te voy a negar. Estamos bien, Señor. En ningún momento te voy a negar, jamás te negaré. Y el Señor dijo, no, Pedrito, antes que cante el gallo me negarás. No estaba preparado. ¿Por qué no tenía todavía el Espíritu Santo? No tenía el Espíritu Santo todavía. Y lo negó. Y después lloró. Y se avergonzó. Y nunca más, cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedrito? Lo usó en una predicación después. Y se convirtieron 3.000 personas. En Hechos capítulo 3, no quiero perderme de esto. En Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que viviese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosnas. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo, o sea, dinero, que es lo que pedían. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. En Hechos 16, en el libro de los Hechos, capítulo 16, Hechos capítulo 6, versículo 16. 2 milagros. Solamente quiero yo mencionar hoy muchos milagros, pero uno de estos dice, Hechos 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea, eran de oración los discípulos, igual que ustedes. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Es un espíritu eso. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Versículo 19, pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Quedaron sin pega estos amos con la adivinadora. Tenían poder para sacar los demonios de las personas. Es un espíritu de adivinación usado por el enemigo. ¿Podrá el enemigo ir contra ti, hacerte daño si Dios lo permite? En absoluto.
el Espíritu Santo está sobre ti, no tiene autoridad. Ningún adivino te podrá hacer daño. Ningún brujo que vaya a quien quiere y va a ganar, va a gastar pura plata nomás. Va a quedar sin nada, tratando de destruirte a ti. Y a mí no podrá hacerlo. El Espíritu Santo te guardará y te protegerá. No importa lo que hagan. Así fue. Tomé 2 milagros. Hay muchos milagros hermosos. Y ustedes lo saben, lo han leído. Así fue el único fue el inicio y nacimiento de la iglesia de Jesús a través de estos elegidos en ese tiempo. De estos elegidos por el Señor que dio poder y valentía, sabiduría, fe y autoridad a los discípulos. Hoy nosotros tenemos las Escrituras, que son las herramientas fundamentales para la conversión a Jesucristo. Porque decimos, ¿dónde está eso? ¿Cómo ustedes lo hacen? Lo que yo estoy diciendo, te dicen, aquí está. De verdad que es cierto. Y lo escudriñan. Y lo creen. Porque está escrito. Porque la palabra, como dice ahí, es texto. Gloria al Señor. Nosotros tenemos las Escrituras, como dije, que son las herramientas fundamentales para la conversión a Jesucristo, actuando como guía diaria y fuente de fe verdadera. Su estudio constante transforma nuestras mentes. Nos hace comprender el plan de Dios. Primero, arrepentirse. Hay que arrepentirse de nuestros pecados. Lo hicimos así. Arrepentirse, bautizarse. Transformar la mentalidad y vivir en la gracia en el proceso continuo de seguir al Salvador, a Jesús. Dios te ha cambiado y me ha cambiado. Él es el mismo de siempre. Él no cambia. Él no se inmuta. Él es el pilar de la fe cristiana, afirmando que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Sin sombra de variación. Su carácter, amor, poder y promesa permanecen firmes a pesar de los cambios del mundo. Sigue siendo el mismo. Amén. Sigue siendo el mismo. Hebreos 13:8, si quiere lo busca, hermano. Vamos ya terminando. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Ahí dice, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Él no cambia. Es el mismo. En Malaquías 3:6, yo se lo leo, no lo busque, hermano, si quiero. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Jehová no cambia. ¿Cuál es la autoridad del creyente, hermano? De los cristianos, de los nacidos de nuevo y convertidos como usted y yo. En el consenso doctrinal, la autoridad de los apóstoles se reconoce principalmente a través de
sus enseñanzas registradas en el Nuevo Testamento. La doctrina ya fue establecida y los líderes actuales no tienen autoridad para cambiarla, sino mantenerla. No pueden cambiar esto, está escrito. Nadie puede cambiar eso, porque Dios lo dispuso así. Fue inspirada por el Espíritu Santo hasta más de 40 redactores, escritores, como quiera llamarlo. No pueden sacarle nada. No pueden cambiar, sino mantenerla. En resumen, hermano, para aquellos iluminados, no tenemos la misma autoridad fundacional de los apóstoles originales. No. Pero los creyentes sí poseen autoridad espiritual, dado por el Señor Jesucristo, para la edificación de la iglesia hoy en día. También podemos ser llenos del Espíritu Santo, bautizados como en Pentecostés. Sí podemos. ¿Por qué no ha cambiado? La Biblia es una sola. Están los dones escritos. Está el bautismo del Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otra lengua, y los dones añadidos para la iglesia, para edificar la iglesia, están. Está su palabra, están los dones que Dios los usará en el Espíritu Santo, en esa persona, conforme a su voluntad. No como los discípulos en ese entonces. Pero tenemos la palabra mayor, que la profeta mayor es su palabra. Es la profeta mayor, pero hay dones también en la iglesia. Es un orden de Dios. Cuando vengan los dones a la iglesia, y deben estar para formar una iglesia. En 1 Corintios, no lo busque, 14, 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Con orden y decentemente. Dios es un Dios de orden. Por eso dice el Señor hoy, en Mateo 11:28, yo se lo voy a leer. Vengan a mí, dice, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Qué harían los discípulos, los apóstoles? Un milagro, ¿cierto? En eso entonces, depende de la situación. Pondrían las manos sobre los enfermos. Hoy también pueden hacerlo, por eso oramos, ponemos las manos. Pero dice el apóstol Pablo, no pongáis las manos con ligereza. Hay que tener cuidado si ponen las manos. Puede tener alguna maldición, algo en su corazón, o Dios permitió que estuviera así de esa forma. Eso el apóstol Pablo dice, no pongáis las manos con ligereza. Pero también tienes revelaciones, tienes sueños. Dios te habla en voz audible a través de la palabra. Dios te habla, no ha cambiado. Hay dones de profecía, edifica la iglesia, discernimiento de espíritu. ¿Y por qué no te puede usar en milagros y prodigios? Pero cuando el Espíritu Santo os diga que tienen que hacerlo, Él moverá su voluntad. Pero ahí ellos tenían, Dios les dijo, tendrán poder, y ellos lo hacían, dirigidos por el Espíritu Santo, pero iban. Como le dijo el apóstol Pedro con Juan, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Le dijo, levántate y camina.
¿Se puede hacer eso? Tal vez si el Espíritu Santo te dice, sí, pon las manos sobre él, yo quiero hacer un milagro sobre él, Dios te puede usar. No ha cambiado el Señor. Puede hacerlo, sí, yo creo que puede hacerlo. Te puede usar. Pero conforme a la voluntad de Dios. Quise finalizar con este Salmo 90:10, se lo voy a leer, si quieren lo buscan. Salmo 90:10. Solo un sentir que no tiene que ver con el sermón, pero sí tiene que ver con lo que vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo le daré descanso en Jesús. El Salmo 90:10, yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional, lean ustedes ahí. Y lo quiero leer yo de esta manera. Dice, algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80. Si las fuerzas nos acompañan, tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellas pasamos nosotros. Nuestra vida terrenal es transitoria, hermano. Es transitoria. ¿O no pensamos, hermano, que esta semana pasó como una bala? Fue un sentir general. Y el domingo pasado, y ya estamos en el próximo, pasó, pero como un pestañeo. Vamos rápido, hermano. ¿Por qué será? No lo sé, pero muy rápido. ¿Será porque estoy más viejo y cuando estaba más joven uno era más lento? No lo sé. Pero el sentir se percibe que Cristo viene pronto. Que todo se está reuniendo, juntando para que esto acontezca. Creo que el Señor viene pronto. Hay cosas que se tienen que cumplir allá en Jerusalén. Pero Cristo viene pronto. Jesús, entonces es transitorio. Hay que estar con Jesús más que nunca. Aferrarse del Señor. Son tiempos de estar con Cristo. Amén, hermano. Amén. El tiempo pasa rápido. Y mientras tengamos la oportunidad, hay que hacerlo, hermano. Gloria al Señor por ello. Póngase de pie y vamos a orar. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Cierren sus ojos, hermano, vamos a orar. Padre amado, Dios nuestro. Es verdad, Dios mío, sentimos eso, que el tiempo pasa muy rápido. Es transitorio, Señor. Nuestra vida pasa rápido en esta tierra. Escrito está, Señor. Los años pasan muy rápidos. Nos damos cuenta, Señor, que avanzamos. Vemos los hijos crecer tan rápido. Y los nietos también, los que tenemos la bendición de tenerlos, ya están creciendo tan rápido, Señor. Muy rápido. El tiempo, Señor, avanza. No se detiene, Señor. Se acorta, Señor, el tiempo de tu venida también. Tú nos hablas a través de las señales de la naturaleza y de las cosas que están sucediendo, de los rumores de guerra. Guerra, Señor, y la persecución de la iglesia. En muchas naciones, muchos hermanos nuestros están siendo perseguidos, torturados. Señor, en las cárceles están ellos.
misioneros, Señor, en diferentes partes del mundo. Quedan pocos cristianos en aquellos países, Señor. Padre mío, es la persecución que está escrita, Señor, a tu iglesia, y cada día más será peor, Señor. Hay más burla, Señor, hay más ironía, hay más dardo para la iglesia, también por el mal comportamiento Señor, y la falsedad, Señor, en las iglesias, la apostasía, Señor, el daño que han hecho a muchos hermanos, dañando a las familias. Señor, es el tiempo del fin. ¿Cuántos, Señor, estarán como las vírgenes sensatas, con la lámpara encendida y llena de aceite de tu Espíritu Santo? Haznos mantener, Señor, nuestras lámparas llenas, Señor, hasta los últimos días de nuestra vida. No sabemos, Señor, el día de mañana. Tú lo sabes, mi Cristo. Pero es lo que vive la iglesia hoy en día. Indiferente. Señor, buscando las cosas terrenales más que las cosas de arriba. Al revés de tu palabra. Buscar el reino de Dios y tu justicia, dice tu palabra, y lo demás vendrá por añadidura. El mundo va al revés. La iglesia va al revés, Señor. Ten misericordia de nosotros. En la medida, Señor, que caminemos y tú nos vayas bendiciendo, Señor, que nunca nos apartemos, Señor. No nos pongamos orgullosos, altivos ni soberbios, para que tú nos puedas bendecir, para bendecir a los demás, Señor, para levantar otras iglesias, para enviar misioneros, Señor, para dar, Señor, desayunos y almuerzos, tal vez, a los necesitados y predicar tu palabra. Señor, si esa es tu voluntad para con nosotros, entonces, Señor, guíanos por ese camino, mi Dios. Hazlo para tu gloria, Dios mío. Danos fuerza para seguir adelante. Señor, bendice, Señor, tu iglesia. Y trae las añadiduras, Padre. Tu bendición, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador.